Hola y buenos días a este primer webinar de ETS Consulting junto con Palo Alto. Mi nombre es Jens Wolfert y conmigo tengo Rolando de Palo Alto, quien es experto en el tema de SASE. Eso es nuestro primer webinar del serie SASE, Secure Access Service Edge, con Palo Alto. Tenemos varios eventos adicionales y el próximo webinar, de hecho, es un webinar sobre los escenarios de SASE más enfocados en casos de uso que pueden ustedes tener en su ambiente. Hoy, la primera sesión con toda información sobre SASE. Unas cosas antes de empezar la presentación. Nosotros tenemos un chat abierto para ustedes donde pueden tirarnos preguntas, comentarios y nosotros vamos a responder en paralelo a la sesión. Durante la sesión se va a ver diferentes quizzes, diferentes preguntas para ustedes y al final una encuesta. Ahora bien, si ustedes no pueden ver la sesión, el webinario hasta el final, van a recibir un correo. Bueno, siempre van a recibir un correo unos 3 horas después de la sesión con la grabación, cual pueden visualizar cuando tienen chance. Muchas gracias por participar y con eso ya empezamos el webinario. Perfecto. Bueno, muchas gracias, equipo ETS, por la introducción y ciertamente por la invitación desde Palo Alto, justamente para compartirles un poco sobre SASE y más bien orientado en cómo desde una plataforma de SASE podemos adoptar una estrategia o framework de Zero Trust. Mi nombre es Rolando Pichardo, soy Systems Engineer para Palo Alto Networks, digamos, en el territorio de Centroamérica y Caribe. Y de nuevo, pues la idea de hoy es presentarles un poco sobre cómo adoptar el modelo de Zero Trust en una arquitectura de SASE. Empecemos por lo siguiente. Empecemos a definir puntualmente qué es Zero Trust, ¿no? Zero Trust es un alcance, un approach estratégico que se basa en que la confianza es una vulnerabilidad. Y ciertamente esto implica de que al momento de asegurar una organización se elimina esa confianza implícita que por lo general las organizaciones a través del tiempo le dan a sus activos internos, usuarios, direcciones IP, dispositivos. A través del tiempo siempre se ha visto que lo que está dentro de mi organización es confiable y lo que está fuera, por consiguiente, es no confiable. En el modelo de Zero Trust se elimina esa confianza, inclusive de esos activos internos, de tal forma de que se valida continuamente la interacción digital que tendrían estos activos. Por ejemplo, si un usuario necesita acceder a una aplicación, la idea es que bajo el modelo de Zero Trust se acceda únicamente a la aplicación que el usuario necesita acceder acorde a sus privilegios o acorde a su rol o función. Entonces, ciertamente, Zero Trust pues modela eso y es una estrategia que hoy por hoy se está adoptando debido a que hemos visto a través del tiempo de que esa confianza que implícitamente tenemos en el usuario, el dispositivo o en los activos internos de la organización, los atacantes las han estado, abusando hasta cierto punto de vista y de igual manera también el comportamiento inusual de estos usuarios directamente. Entonces, al ya hablar, de Zero Trust directamente, de qué significa Zero Trust, qué conlleva Zero Trust como tal, lo siguiente es entender en qué debemos eliminar confianza, ¿no? En qué componentes dentro de mi organización no puedo confiar. Primero, en el usuario. Ciertamente el usuario puede estar accediendo, a distintas aplicaciones. Su comportamiento puede ser muy diferente dependiendo de, claro está, las aplicaciones que tenga que acceder, su función o su rol directamente. Y de igual manera, este usuario puede tener un
digamos, una acción o un comportamiento benigno, pero también podemos tener un caso en donde un usuario, por ejemplo, puede estar disgustado de su trabajo, puede de repente estar siendo abusado por algún atacante como tal, y ese usuario en sí es mal utilizado. Entonces, justamente es una de las razones por la cual elimino la confianza del usuario. El segundo punto es el dispositivo, el endpoint, las cargas de trabajo, los servidores, digamos, todo activo, si lo queremos ver así, que tenga una dirección IP dentro de la organización. En este caso, pues un endpoint puede estar protegido con una solución de anti-malware, puede ser Cortex XDR, por poner un ejemplo, que claro está, es también una solución de Palo Alto Networks. Puede estar, digamos, parchado, puede tener ciertas aplicaciones directamente, ¿no? Y claramente hay un comportamiento que este dispositivo, este endpoint, debe de modelar desde el punto de vista de qué es normal y qué es anormal. Claro está, ese dispositivo, ese endpoint, puede ser también mal utilizado por un atacante o inclusive por el mismo usuario. Si de repente el usuario intenta descargar un malware, el equipo puede verse infectado en esa actividad como tal. De repente el mismo atacante tiene una actividad de comando y control en ese dispositivo como tal, o el mismo atacante puede inclusive generar, digamos, actividad de crypto mining, algo que sucede bastante, por ejemplo, en cargas de trabajo de nube o inclusive servidores que tengo dentro de la organización. En fin, cada uno de esos puntos hacen también de que ciertamente deba de eliminar la confianza en el dispositivo. Luego están las aplicaciones. Hoy por hoy ya no podemos identificar una aplicación por una dirección IP. Cuando me refiero a aplicación, me refiero a aplicaciones de nube, sobre todo, aplicaciones que están pues expuestas, digamos, desde el punto de vista del Internet. Hoy por hoy no puedo especificar o no puedo, digamos, delimitar a una aplicación a partir de una dirección IP o inclusive a partir de su puerto o protocolo. Voy a poner un ejemplo. En el tráfico TCP/443, que todos sabemos que es básicamente HTTPS, en este mismo tráfico pueden identificarse un montón de aplicaciones. Hoy por hoy, la gran mayoría de aplicaciones en nube utilizan este puerto y este protocolo, por lo que no es suficiente identificar esta aplicación únicamente a través del puerto y el protocolo. Entonces, definitivamente necesito identificar la aplicación para entender si en efecto es algo confiable o no. Y no solamente eso, sino también entender cómo funciona esa aplicación, qué componentes de la aplicación yo voy a permitir o no. Si permito, por ejemplo, la subida o la descarga de información, inclusive información sensitiva que se esté manejando en esa aplicación. Y hablando justamente de información sensitiva y pues digamos el tráfico como tal, el cuarto punto en el cual no puedo confiar es justamente en el contenido. Si de repente un usuario está accediendo, por ejemplo, a Office 365, por poner un ejemplo de una aplicación que todos usamos en su gran mayoría, de repente ese usuario está accediendo a Office 365 e intenta descargar información sensitiva que no debería de tener acceso a su usuario directamente. Ciertamente ese contenido debería de ser inspeccionado de manera continua, de tal forma de que pueda entender si es algo confiable o no. Asimismo sucede si un usuario de igual manera está accediendo a una aplicación como tal e intenta descargar código malicioso o malware, quizá no con la intención de, digamos, de tener o de generar, digamos, un ataque, un incidente de la organización, pero claramente es algo que los atacantes hoy por hoy utilizan. Entonces, ciertamente no puedo tampoco confiar en el contenido que se está generando en este flujo de tráfico directamente. Entonces, implícitamente elimino la confianza de cada uno de esos componentes con el objetivo de adoptar una estrategia de Zero Trust. Y ciertamente el escenario que tenemos hoy por hoy, y ya habiendo traspolado esto hacia lo que es TASE como tal, el escenario que estamos viendo hoy por hoy en las distintas organizaciones hacen que esa eliminación de confianza, esa adopción de modelo de Zero Trust sea más compleja. Las aplicaciones están por doquier. Tengo aplicaciones, digamos, en mi data center privado, pero también tengo aplicaciones que se están consumiendo desde nube. De hecho, si lo vemos estadísticamente hablando, el 80% de las organizaciones hoy por hoy ya tienen una estrategia de nube híbrida. Es decir, están manejando sus data centers, sus nubes privadas, pero de igual manera ya están viendo un path, una ruta de adopción o migración a servicios de nube, ya sea desde el punto de vista de infraestructura como servicio, lo que se conoce como lift and shift, que es básicamente mover lo que ya tengo en mi data center privado hacia esa nube pública, o de repente
una organización, pues adoptar de manera completa esa infraestructura como su data center principal, si me refiero, digamos, a AWS, Azure y ese tipo de infraestructuras. Pero de igual manera también esas organizaciones hoy por hoy, y yo diría que ya en la gran mayoría de los casos, al menos las plataformas de correo y colaboración ya están siendo consumidas desde un servicio de nube. Y ahí pues conocemos varias. Conocemos Office 365, que es la más común, y por supuesto también conocemos, por ejemplo, Google Workspace, que también es utilizada muy comúnmente. Y eso viéndolo desde el punto de vista de las aplicaciones. Hay otra parte que hace que este escenario sea más complejo y es que los usuarios están también por doquier. Los usuarios, si lo vemos desde el punto de vista de cómo solía proteger el usuario como tal, pues siempre asumía que ese usuario estaba dentro del data center. Claro está, dentro del data center tengo distintos controles de seguridad, incluyendo un Next Generation Firewall, en el cual pues claramente puedo aplicar esos controles para permitir o bloquear el acceso de lo que ese usuario tendría que tener acceso como tal. Pero digamos, a la pandemia, inclusive, si lo vemos desde una línea de tiempo como tal, desde pandemia, obviamente, vimos una explosión de los usuarios, pues, trabajando desde donde sea, ¿ok? Y ciertamente esto hace que al aplicar una política, pues, no sea de manera consistente. ¿Cómo? Me aseguro de que el usuario, estando dentro de la organización, tenga la misma política, los mismos privilegios, los mismos permisos que cuando el usuario está fuera de la organización. Eso hace que, de nuevo, una estrategia de Zero Trust sea más compleja para adoptar en el escenario que vemos hoy en día. Y para eso justamente nacen este tipo de tecnologías que hoy por hoy llamamos SASE. SASE, si lo vemos en siglas, significa Secure Access Service Edge y básicamente es la convergencia de dos capacidades importantes ya entregadas, digamos, de manera nativa desde una nube. Primero, desde el punto de vista de conectividad, ¿no? ¿Cómo yo aseguro que los usuarios, donde sea que se encuentren, puedan conectarse a mis aplicaciones, al Internet, a la nube pública, a Office 365 o inclusive a las aplicaciones privadas? ¿Cómo me aseguro de que esa conectividad se mantenga una experiencia óptima desde el punto de vista del usuario o de las oficinas que tenga, por poner ejemplos como tal? Eso viéndolo desde el punto de vista de conectividad. Pero también está el componente de seguridad. ¿Cómo me aseguro de que los usuarios, a través de esa conectividad que estoy entregando desde un servicio de nube, puedan acceder a sus distintos recursos de manera segura? ¿Cómo me aseguro de que ese usuario en particular pueda tener acceso únicamente a los recursos al cual el mismo debe estar autorizado? ¿Cómo me aseguro de que ese tráfico en particular que está generando este usuario específico sea limpio y que no haya actividad, digamos, no deseada o inclusive actividad maliciosa? Y justamente SASE viene a entregar esas funcionalidades. Primero, un requerimiento importante es que sea nativa en nube y segundo, que entregue esa convergencia de funcionalidades, si lo vemos desde el punto de vista técnico, para asegurar la conectividad y obviamente también para asegurar el tráfico de los usuarios donde sea que estos se encuentren y de igual manera hacia los recursos que tenga aprovisionados en la organización. Entonces, justamente las necesidades que vimos anteriormente han hecho que SASE, digamos, haya tomado una adopción bastante acelerada en el mercado en general y, por supuesto, en las distintas organizaciones. En ese sentido, pues la seguridad era muy sencilla cuando generalmente el usuario estaba dentro del data center, ¿no? El trabajo era un lugar al cual el usuario, digamos, iba y hacía su actividad en el día a día. Desde ese lugar, pues accedía a sus distintas aplicaciones o recursos y demás, y en ese lugar, digamos, data centers, oficinas, como tal, pues tenía ciertos controles, todavía tengo ciertos controles, como el Next Generation Firewall, justamente para permitir el acceso a esos recursos. Pero de nuevo, hoy por hoy hay implicaciones a partir de esa explosión de trabajo remoto, de trabajo híbrido. El hecho de que el usuario esté moviéndose en distintas localidades o lugares como tal hace que esa superficie de ataque se expanda, sea más grande. Yo, un usuario desde casa, pues obviamente no va a tener un perímetro, un firewall, por ejemplo, que asegure ese tráfico. Un usuario trabajando desde un aeropuerto o trabajando desde un café
realmente no tiene esos controles de seguridad que tradicionalmente tengo en el data center. Entonces, el usuario definitivamente queda más expuesto. Y eso crea también la tormenta perfecta, debido a que a medida que los atacantes van variando sus distintas técnicas, a medida que el panorama de amenazas va cambiando y va aumentando en cuanto a amenazas se refiere, pues muchas veces las organizaciones como medida empiezan a adoptar nuevas tecnologías. Y eso va sumándose al stack tecnológico que tienen las organizaciones y al mismo tiempo eso también agrega complejidad operacional. De repente, por ejemplo, para los usuarios que están trabajando desde sus casas, pues adopto una tecnología en particular de Secure Web Gateway. Y aquí básicamente entrego el acceso condicional a las categorías, recursos web y demás desde esa tecnología. Pero asimismo tengo otras tecnologías que necesito atender, que necesito operar en mi día a día. Y a medida que voy agregando tecnologías y tecnologías y tecnologías, pues esa complejidad hace que mi capacidad operativa sea más limitada y al mismo tiempo hace que no pueda descubrir esos ataques, esas amenazas que pueden ser en muchos casos sigilosas en en muchas de las organizaciones, por supuesto. Entonces, claramente hay implicaciones de seguridad frente a este nuevo escenario, frente a este trabajo híbrido y esa descentralización del usuario, digamos, o de los recursos de la organización como tal. Y cuando me refiero a recursos, de nuevo, las organizaciones adoptan servicios de nube. Tengo aplicaciones en el data center privado, tengo aplicaciones en nube, tengo infraestructura como servicio. Claro está, tengo mis recursos distribuidos a través de múltiples ambientes, por lo cual es imperativo empezar a cambiar, yo diría que el paradigma de cómo usualmente protegemos recursos de la organización. ¿Ok? Y para eso, la industria empezó a ver como una luz al final del túnel lo que en este momento yo voy a llamar ZTNA 1.0. Y me refiero a ZTNA 1.0 para poner en contraste justamente en lo que nosotros hacemos que le voy a llamar ZTNA 2.0. ZTNA, Zero Trust Network Access, realmente se concibe como una tecnología que nos permite adoptar de Zero Trust. Ahora bien, ¿ZTNA es Zero Trust? No, definitivamente no. Zero Trust, como bien comenté, es un framework en el cual empiezo a eliminar la confianza de los distintos componentes que que mencioné en el principio, perdón, y a través de esa eliminación de confianza, pues entonces empiezo a aplicar controles de seguridad únicamente en el principio del menor privilegio en caso del usuario. Si hablamos de ZTNA 1.0, estas tecnologías empiezan a, digamos, surgir con el objetivo de controlar ese acceso del usuario. Ahora bien, usualmente estas tecnologías se apoyan de un access broker, vamos a llamarle una nube, ZTNA 1.0 como tal, y cuando el usuario necesita acceder al recurso, pues básicamente pasa por ese broker. En ese broker, pues hace su proceso, digamos, de validación o autenticación y luego de eso, ese broker permite el acceso al usuario. Al usuario permitirle el acceso, pues el usuario se comunica directamente con la aplicación. Y hasta ahí estamos bien. Ahora, el hecho de utilizar estas metodologías también viola el principio de Zero Trust y por consiguiente también viola el principio de menor privilegio. ¿Por qué? Básicamente, cuando estoy permitiendo el acceso de ese usuario hacia la aplicación como tal, no estoy haciendo una validación continua de la postura del usuario o de la postura del dispositivo. La aplicación, como bien comenté en muchos casos, es únicamente definida a partir de una dirección IP o un puerto. Por ejemplo, si de repente el usuario necesita acceder a Office 365, para yo poder delimitar si en efecto este tráfico es de Office 365, tengo un pool de direcciones IP que están asignadas a ese servicio o a esa aplicación. ¿Ok? Y a partir de eso, pues entonces permito el acceso. Pero de nuevo, cuando el usuario ya tiene acceso a la aplicación, pues simplemente lo dejo y listo. No tengo una capacidad de controlar hacia dónde necesita, digamos, acceso el usuario, qué funcionalidades de la aplicación como tal
este usuario necesita utilizar. Si, por ejemplo, el usuario tiene que subir o descargar información sensitiva, ¿cómo controlo los componentes dentro de la aplicación? ¿Ok? Y claramente ZTNA 1.0 no cubre esas capacidades. La próxima capacidad que en efecto ZTNA 1.0 no estaría cubriendo es justamente el hecho de que cuando entrego el acceso, todo lo que haga el usuario es confiable. Se asume siempre de que el comportamiento del usuario, el comportamiento de la aplicación y la postura del dispositivo no cambia. Y ciertamente sabemos de que todas las brechas, todos los ataques suceden siempre en la actividad permitida. Obviamente, si está bloqueado, yo de primera instancia estoy bloqueando esa actividad. Y ciertamente, eso implica de que lo que sea confiable, en este caso, si lo vemos desde el punto de vista de modelos y otros, pues debe de ser inspeccionado de manera continua. En ZTNA 1.0, pues simplemente confío y listo. No hay una inspección adicional para asegurarnos de que ese comportamiento del usuario, la aplicación o el dispositivo sea constante y que sea el que espero justamente para permitir ese acceso. Entonces, claramente esto no cumple con ese principio. Tercer principio que de repente lo cumple ZTNA 1.0 es justamente para asegurarnos de que ese tráfico que se está generando desde el usuario a la aplicación sea limpio, ¿no? No hay una inspección de seguridad en ese sentido. Este tráfico, una vez es permitido, no es inspeccionado con el objetivo de prevenir malware o movimiento lateral o de repente información sensitiva. Entonces, se ve justamente sobre el principio que se llamaría seguridad a través de la oscuridad. Si no conozco, perdón, lo que está pasando por ese tráfico, si no tengo visibilidad de ese tráfico como tal, si no hago, por ejemplo, inspección de tráfico SSL, que es una funcionalidad sumamente importante para obtener visibilidad, pues claramente no puedo aplicar ningún tipo de control. Entonces, ciertamente ZTNA 1.0 no cubre esas capacidades de inspección de seguridad. Y por último, pues claramente tampoco puede proteger la información. Si en efecto no estoy haciendo la inspección de tráfico cifrado, si no tengo la visibilidad de ese tráfico como tal, pues no voy a ver qué datos están pasando por ese túnel, por ese tráfico directamente. Y no puede, por consiguiente, detener la exfiltración, ya sea desde un insider malicioso, desde un usuario, digamos, desencantado que está descargando información sensitiva o inclusive de un atacante externo. Entonces, claramente esas son, digamos, las limitantes, algunas de las limitantes de ZTNA 1.0. Y otra que es importante mencionar, pensaba que la otra era la última de hecho, pero hablemos de esta, que es muy importante, no puede asegurar todas las aplicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Mayormente, este tipo de soluciones, ZTNA 1.0, solamente soportan un set específico de aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones en nube, Office 365, G Suite, Salesforce, por poner ejemplos, y en muchos casos no se detiene a ver, por ejemplo, aplicaciones tipo cliente-servidor o aplicaciones que utilicen puertos dinámicos o en algunos casos inclusive aplicaciones nativas en nube. Y en otros casos ignora el espectro completo de las aplicaciones SaaS. Solamente ve aplicaciones específicas y a partir de esas aplicaciones específicas pues solamente permite o controla, digamos, controla el acceso de esos usuarios hacia la aplicación. Entonces claramente vemos que ZTNA 1.0 tiene controles sumamente limitados y que definitivamente no me permiten adoptar una estrategia de Zero Trust. Entonces, hemos visto claramente de que a la seguridad nueva no le podemos entregar, a la seguridad vieja, perdón, no le podemos entregar trucos nuevos y hemos visto claramente de que necesitamos evolucionar de ese ZTNA 1.0 que estamos hablando. Y desde el punto de vista analógico, pues claramente Palo Alto Networks pues empieza a través de lo que en este caso vamos a llamar, y más que nada para diferenciar, no estamos hablando de que es un Next Gen ZTNA o ZTNA, digamos, versión actualizada y demás, simplemente para diferenciar lo que es un ZTNA 1.0, en donde vimos distintos gaps de seguridad que puede tener el ZTNA 1.0, y en este caso vamos a hablar de qué hace Palo Alto Networks o lo que ahora mismo voy a llamar ZTNA 2.0. ¿Ok? Entonces, si vemos ZTNA 1.0, pues como bien comenté, pues viola el principio del menor privilegio ZTNA 1.0 a través de validar
digamos, o verificar continuamente la confianza, pues empieza a adoptar un modelo del menor privilegio. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente validamos la postura del usuario, entendemos ese comportamiento del usuario como tal. Por ejemplo, si Rolando usualmente se conecta, digamos, a la plataforma de SASE desde El Salvador y el día de mañana se conecta desde Dominicana. Claramente eso hace que el comportamiento sea distinto. Y en ese sentido, pues lo que puedo hacer es validar de nuevo el usuario, ya sea con autenticación multifactor o single sign-on, en distintas tecnologías para asegurarme de que este sea el usuario correctamente. Otro punto que necesito validar es el dispositivo. ¿Qué sucede si el usuario se conecta desde Orlando, en este caso, justamente ese ejemplo que estamos dando, se conecta desde su dispositivo personal? ¿Voy a permitir ese dispositivo acorde a mis políticas de seguridad? ¿O solamente voy a permitir el dispositivo, voy a permitir, perdón, a Rolando cuando se conecte desde un dispositivo corporativo? Si se conecta de un dispositivo corporativo, voy a ver si en efecto tiene el antivirus instalado, el antivirus está con la última actualización, digamos, a la fecha, se ha hecho algún scan como tal, ese dispositivo tiene parchos instalados, le falta algún parcho, tiene alguna vulnerabilidad. Cada uno de esos puntos que acabo de mencionar se utilizan justamente para definir una política de menor privilegio. Y a partir de eso, pues, entendiendo la postura del usuario y la postura del dispositivo, pues entonces a ese usuario, a través de ese dispositivo, se le entrega el acceso a la aplicación. Rolando, a través de su dispositivo corporativo, siempre y cuando el dispositivo corporativo cumpla con esas políticas, digamos, de cumplimiento que mencioné anteriormente en este mismo ejemplo, a Rolando, pues entonces le entrego el acceso desde su dispositivo corporativo hacia Salesforce. Pues claramente aquí estoy definiendo una política de menor privilegio. Segundo punto es que claramente estoy haciendo una verificación continua de confianza a través de entender la postura del usuario, la postura del dispositivo y también el comportamiento o el tráfico de esta aplicación. Y ahí es donde ciertamente entra el tercer punto, una inspección continua de seguridad. Una vez Rolando, a través de ese dispositivo autorizado, accede a la aplicación de Salesforce, yo continuamente necesito analizar ese tráfico, ese flujo que está pasando por ese túnel y por ese acceso por consiguiente, para asegurarme de que ese tráfico sea limpio. Y así, Rolando, en este mismo ejemplo, no descargaría información sensitiva de Salesforce. No descargaría malware, no habría actividad maliciosa. ¿Por qué? Porque estoy continuamente inspeccionando este tráfico en búsqueda de actividad maliciosa o inclusive en busca de actividad que no sea autorizada para ese usuario directamente. Por ejemplo, el mismo Rolando accede a Office 365, a OneDrive, y de repente yo tengo una política de seguridad en la cual Rolando no está autorizado a descargar información a su dispositivo. Claramente yo puedo aplicar este tipo de políticas y contrario a ZTNA 1.0, en donde ZTNA 1.0 solamente permitiría el acceso a Rolando y listo. No hay ninguna inspección de seguridad que me asegure ese tráfico que Rolando está generando. Y asimismo también no limita las funcionalidades de la aplicación que en este caso Rolando estaría utilizando. Entonces, ciertamente ese tercer principio es algo muy importante que hoy por hoy cubrimos con, de nuevo, ZTNA 2.0. El cuarto punto es proteger todos los datos. Si en efecto estamos haciendo inspección de tráfico SSL, si estamos analizando todas esas aplicaciones como tal, pues lo importante también es que aseguremos de que a través de ese tráfico solamente esté pasando la información que el usuario necesita tener acceso. Y ahí es donde básicamente aplicamos, por ejemplo, políticas de DLP, en donde la idea es, pues, prevenir ya sea la subida o la descarga de información sensitiva a través de ese tráfico que se está generando. Y el quinto principio, pero no menos importante, es asegurar todas las aplicaciones. Si vemos cómo Palo Alto Networks ha entregado este modelo de SASE, básicamente se consta en los mismos principios que hoy por hoy aplicamos en nuestras tecnologías de Next Generation Firewall. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, Prisma SASE o Prisma Access, básicamente ha sido fundada como una solución nativa en nube, pero también adoptando las funcionalidades que hoy por hoy ya tenemos en el Next Generation Firewall. Desde el punto de vista de aplicaciones, por ejemplo,
Next Generation Firewall, y una funcionalidad yo diría que muy diferencial de Palo Alto Networks, se llama AppID. AppID nos permite identificar cada aplicación que esté pasando a través del tráfico, justamente entendiendo el comportamiento o, digamos, las tramas del tráfico que permitan identificar esas aplicaciones como tal. Eso también es una funcionalidad intrínseca incorporada dentro de Prisma, dentro de Prisma Access o Prisma SASE. ¿Okay? Entonces, ciertamente esto nos permite asegurar todas las aplicaciones. El segundo punto, si lo vemos dentro de ZTNA 1.0, como bien comenté, es limitada únicamente a ciertas aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones que estén pasando por el puerto TCP 443 o HTTPS. Hay un montón de otras aplicaciones que quizá puede estar consumiendo a través de otros puertos o protocolos o servicios. Entonces, la idea es que a través de Prisma Access, como ya estamos abriendo un túnel, de hecho, cuando nos conectamos a través de Prisma Access, un usuario móvil lo que utiliza es justamente la gente que utilizamos en el Next Generation Firewall para hacer la conexión de usuarios remotos a través de PEN, y que se llama Global Protect. Ese agente de Global Protect se conecta a la nube de SASE y en esa nube de SASE pues se establece un túnel y todo el tráfico que esté generando este usuario pasa por esa nube de SASE de tal forma de que en esa nube de SASE pues entonces aplico mis políticas de seguridad. Entonces, en resumen, si vemos en perspectiva de ZTNA 1.0 versus ZTNA 2.0, pues claramente nos permite adoptar un modelo de Zero Trust. Pero veámoslo desde un punto de vista más práctico, ¿no? En el mismo ejemplo, está Rolando. Rolando trabaja, bueno, en mi caso yo estoy en Dominicana. Estoy basado en Dominicana, por cierto, así que saludos desde acá. Entonces, Rolando está basado en Dominicana y mayormente trabaja desde aquí. Establece un túnel VPN desde acá hacia el punto de presencia más cercano de Prisma SASE. Prisma SASE está distribuido a través de 176 países aproximadamente, en donde se tienen puntos de presencia y una vez el usuario se conecta, pues se conecta al punto de presencia más cercano justamente para garantizar la experiencia del mismo. Entonces, volviendo al ejemplo de Rolando, Rolando se conecta al punto de presencia más cercano a través de ese túnel de VPN, entonces accede a los distintos recursos. En el caso de Prisma Access, lo que hacemos es lo siguiente. En este mismo ejemplo, Rolando se conecta, digamos, a la nube de Prisma SASE a través de la gente de Global Protect y en ese momento hacemos una verificación continua de confianza. Rolando se conecta desde Dominicana y de repente se conecta, no sé, desde otro país, por ejemplo, Salvador. Claramente eso hace que el comportamiento del usuario cambie o el riesgo del usuario quizá cambie en ese sentido. Entonces, ¿qué puedo hacer a través de User ID? Primero, la identificación del usuario. Claro, identifico de qué Rolando se está conectando a través de Global Protect. Pero de igual manera, si cambia ese comportamiento del usuario como tal, yo puedo pedir una validación adicional, como por ejemplo una autenticación multifactor, para asegurarme de que ese sea el usuario que estoy identificando. Veamos, aquí hago la validación continua del usuario. Luego hago una validación continua del dispositivo. En el mismo ejemplo de Rolando, Rolando se conecta desde su dispositivo corporativo y sucede que de repente, pues Rolando fue autorizado, el dispositivo corporativo cumple con sus políticas de seguridad, dígase que forma parte del dominio, tiene el antivirus, antimalware instalado, está parchado, tiene, digamos, todas esas funcionalidades como tal. Pero sucede que Rolando, a través de ese mismo dispositivo, entra a un sitio web, a una aplicación y descarga malware. Y de repente el endpoint se ve infectado, por poner un ejemplo, ¿no? Eso cambia la postura del dispositivo y automáticamente eso suceda, pues entonces ya bloqueo el acceso de Rolando a través de ese dispositivo. Si en este caso, pues no tenemos ninguna actividad maliciosa y el dispositivo cumple con mis políticas de cumplimiento, pues claramente entra el tercer punto en donde valido, hago una verificación continua de la aplicación. En este caso, Rolando, a través de ese dispositivo autorizado o que cumple con las políticas, pues accede a Office 365 o a Salesforce. ¿Qué sucede si de repente esta aplicación como tal, pues normalmente como aplicaciones de nube cambian de puerto, cambian de direcciones IP, como son un pool de direcciones IP, pues accede a otra. O de repente Rolando está utilizando una funcionalidad específica de Office 365, por ejemplo SharePoint o OneDrive, digamos, distintos ejemplos ahí que puedo dar. Claramente yo puedo delimitar en este caso qué puede hacer Rolando en este tráfico de Office 365.
En este caso, si permito, por ejemplo, la descarga de información a través de OneDrive o estoy bloqueando la subida de información en OneDrive. Y puedo limitar las funcionalidades de Rolando en esa aplicación. Entonces, ciertamente, esto es verificación continua de confianza. Una vez ese tráfico es permitido, es importante también hacer la verificación continua de seguridad. Y aquí es donde me aseguro de que Rolando en este mismo ejemplo no pueda subir información sensitiva a través de DLP o no pueda descargar información sensitiva a través de DLP de igual manera. Y asimismo Rolando no pueda, por ejemplo, acceder a una categoría, a una aplicación web, a una URL, a un servicio de nubes que no cumpla con las políticas de seguridad, o que de repente Rolando no pueda descargar malware o que no pueda subir malware, por ejemplo, a OneDrive, o que de repente las consultas de DNS del dispositivo de Rolando, que puede haber quizá actividad de comando y control, pues que sean esas consultas correctas o limpias y que me asegure de que ese tráfico de nuevo sea limpio. En ese mismo ejemplo, pues la idea es que a través de SASE y con estas funcionalidades que mencioné, podamos definir un acceso de menor privilegio, podamos hacer una verificación continua de confianza, podamos hacer una inspección continua del tráfico para búsqueda de actividad maliciosa y podamos proteger todos los datos y todas las aplicaciones. Entonces, viéndolo de ese mismo ejemplo, pues claramente son las funcionalidades que podemos aplicar. Sin embargo, hay un punto, yo diría que muy importante, que nos tenemos que asegurar desde lo que es la experiencia del usuario. Queremos asegurarnos también de que el usuario pueda tener la misma experiencia al acceder a sus distintos recursos desde un data center, desde una oficina remota o inclusive desde sus casas. Pero, ¿qué sucede? Desde sus casas, desde el café, desde el aeropuerto, el equipo de soporte o la organización como tal tiene muchos elementos que no controla. El Wi-Fi, quizá el dispositivo, si utiliza un dispositivo personal, puede ser, digamos, la latencia, el router, la velocidad de Internet. Son temas que claramente la organización no va a controlar, pero son puntos que impactan la experiencia del usuario. Y finalmente el usuario no va a decir mi Internet está lento, mi señal de Wi-Fi está baja, tengo problemas en la máquina, mi máquina está lenta. Va a decir yo no puedo acceder a la aplicación y no puedo trabajar, entonces mi experiencia se ve afectada. Y hay un componente que tenemos dentro de Prisma SASE o Prisma Access que llamamos ADEM y que justamente viene a dar el contexto de esto. Por ejemplo, entender si hay aplicaciones que están consumiendo mucha memoria o CPU en la máquina, si hay muchos browsers abiertos, que eso puede afectar la experiencia del usuario, digamos, en la máquina como tal. Puede ser también que el usuario esté conectado desde un punto de la casa que no haya señal fuerte del Wi-Fi. Puede que haya interferencia del Wi-Fi. Puede ser también que el módem, digamos, del proveedor de servicios de Internet no sea lo suficientemente rápido. Puede ser que tengas latencia a nivel digamos, de red local como tal. Y todos esos puntos, pues, es muy difícil. Yo desde el punto de vista de operador de mis tecnologías, es muy difícil diagnosticar y que de nuevo impactan la experiencia del usuario. Entonces ahí es donde entra esa funcionalidad de ADEM, en donde básicamente a través de ese mismo agente de Global Protect podemos identificar lo siguiente. La aplicación está respondiendo de manera correcta, está respondiendo lento para asegurarnos de que haya latencia o no. Hay una degradación del ancho de banda a nivel del proveedor de servicio. El usuario está utilizando un dispositivo que de repente está lento, tiene muchas aplicaciones abiertas, tiene un alto consumo de CPU o memoria, el usuario está trabajando desde una parte de su casa en donde no hay señal Wi-Fi. Cada uno de esos puntos son elementos, artefactos que toma la solución justamente para diagnosticar esa ruta, ese path que utilizamos justamente para acceder a las aplicaciones. ¿Okay? Entonces, eso es un punto muy interesante que de repente podemos cubrir con ADEM o Digital Experience Monitoring. Entonces, básicamente lo que hacemos en este caso es un monitoreo del endpoint y un monitoreo sintético del tráfico, por ejemplo, para medir cuál es la latencia que tengo desde el usuario hacia Office 365. Eso me impacta la experiencia. El servicio está, digamos, cumpliendo con sus SLAs. Cada uno de esos puntos, pues, se vuelven
puntos importantes al momento de evaluar la experiencia del usuario y que ciertamente Aiden los trae como parte de sus funcionalidades. Entonces, claramente, aquí, de nuevo, poniendo un ejemplo, la idea es obtener visibilidad del endpoint, de esas redes locales, del Wi-Fi, que tan fuerte está ese Wi-Fi, qué impacto puede tener, digamos, el proveedor de servicio desde el punto de vista de Internet, qué tan rápidas están esas aplicaciones en cuanto a su tiempo de disponibilidad y respuesta. Cada uno de esos puntos son evaluados para garantizar una experiencia óptima del usuario. ¿Okay? Y por último, si lo vemos desde el punto de vista operativo, a nosotros como equipo de seguridad lo que nos concierne también es cómo operamos esta plataforma en el día a día. Como bien comenté, uno de los problemas que se tienen a nivel organizacional es el uso de múltiples tecnologías sin ningún nivel de integración. Muchas veces las organizaciones tienen un firewall de un fabricante, tienen Secure Web Gateway de otro fabricante, de repente tienen una solución de ZTNA de otro fabricante y un CASB de otro fabricante, entre otras funcionalidades. Entonces, la idea de Prisma Access y de Prisma SASE es justamente también entregar todas esas funcionalidades desde una única consola, un producto unificado. Y hablando de consolas, precisamente, ahora que hablamos justamente de experiencia de gestión, Prisma Access puede ser gestionado directamente desde una nube o puede ser gestionado, en el caso de los clientes que tengan firewalls de Palo Alto, hay una consola de gestión centralizada que llamamos Panorama. Desde Panorama yo puedo gestionar los firewalls físicos, puedo gestionar firewalls virtuales, puedo gestionar firewalls containerizados, los CN Series, y también puedo gestionar la solución de SASE directamente desde Panorama. Así que tengo justamente dos plataformas desde las cuales puedo gestionar Prisma SASE y que ciertamente tengo también esa flexibilidad. Si puedo gestionarla directamente desde nube, definitivamente me puedo ir por esa ruta. Y si de repente tengo firewalls de Palo Alto, pues entonces me puedo ir por Panorama para tener ya una gestión completa de lo que es la seguridad de red sin importar cuál sea el sabor, digamos, de firewall que tenga, ya sea firewall como servicio, que es en este caso SASE, firewalls físicos, firewalls virtuales o firewalls containerizados. Entonces, en resumen, básicamente lo que entregamos a través de esta solución de Prisma SASE es una nube, una solución, digamos, nativa en nube, en donde se entregan los componentes de conectividad. Podemos hacer, por ejemplo, SD-WAN a través de esa nube. Podemos obtener la visibilidad del tráfico y de las aplicaciones. Podemos conectar cada uno de los elementos de mi organización. Por ejemplo, en el caso de los usuarios o dispositivos, yo puedo utilizar el agente de Global Protect para conectarme a la nube de SASE, pero si por ejemplo tengo casos en donde solamente quiero hacer proxy o Secure Web Gateway, también puedo apuntar esas configuraciones de proxy directamente hacia Prisma Access y con eso aplicar las políticas de seguridad. Un ejemplo puede ser también en las oficinas remotas. No necesariamente tengo que desplegar un firewall en la oficina remota para poder entregar SASE. Yo puedo, siempre y cuando tenga un dispositivo que cumpla con los estándares de IPsec y pueda hacer un túnel de IPsec hacia SASE, pues básicamente así podemos inspeccionar todo el tráfico que vaya de las oficinas remotas hacia Internet y en esa nube de SASE aplicar los controles de seguridad. Y por supuesto, al aplicar esos controles de seguridad, pues entonces yo permito el acceso hacia Internet, a las distintas categorías, URLs, aplicaciones como tal, hacia SaaS, en el caso de Office 365, de Google Workspace, hacia nube pública, si tengo aplicaciones hosteadas en AWS, en Azure, en GCP, y por supuesto también hacia mi data center privado. El usuario desde donde sea que se encuentre a través de esa nube de SASE también puede acceder a las aplicaciones que tengo hosteadas en mi data center. Y eso también se hace a través de un túnel de IPsec. ¿Okay? Así que básicamente ese era el contenido que quería presentarles en esta sesión. Agradezco pues el tiempo y pues ahora pasemos a una sección, digamos, de preguntas y respuestas. Aunque entiendo que hay un poll también, un quiz dentro del webinar. Correcto. Muchas gracias, Rolando, por la presentación. Actualmente ya hemos pasado dos de las preguntas y en este momento está abierto con unos minutos más la pregunta número 3 y con esta vamos a cerrar nuestro webinar. Les voy a dejar un poquito de tiempo para que puedan responder la pregunta. Y bueno,
Después de terminar el webinar, les quiero pedir que no se desconectan, no cierren la página de un solo, pero que nos hacen el favor de llenar la encuesta que tenemos al final del webinar. Y con eso nos ayuda a dar el seguimiento para el tema comercial. Además, como lo comenté al inicio, ustedes que ya están conectados van a tener la invitación automática para el próximo webinar que es sobre escenarios de SASE con Palo Alto y los esperamos en este próximo evento. Bueno, con eso voy a cerrar el poll, la pregunta. Y bueno, muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a todos que se habían conectado a este webinar y que tengan un feliz día. Muchas gracias por su tiempo y bueno, gracias equipo TS por la invitación. Para mí es todo un honor compartir este contenido de interés y nos vemos en la próxima. Espero ser invitado pronto nuevamente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.